claro. Bueno, acá Vamos, estamos. Hoy vamos en estos encuentros que estamos teniendo para reflexionar un poco en torno de nuestra praxis comunicacional, cuáles son las herramientas que tenemos que tener en cuenta para una comunicación responsable. Habíamos tenido un encuentro anterior donde reflexionamos en torno de las agendas, de los enfoques, de los criterios perdón, Cintia, periodísticos. no te estoy pudiendo grabar, ¿eh? Estoy grabando No. yo, pero Ah, perfecto. estábamos diciendo entonces que en estos espacios donde reflexionamos en torno de las prácticas periodísticas, las prácticas comunicacionales, tratando de desnaturalizar, tratando de interpelar aquello que aparece como dado en el ejercicio profesional, habíamos reflexionado sobre agendas, sobre enfoques, sobre criterios periodísticos, sobre jerarquizaciones que evidentemente tenemos que trabajar más sobre los silencios de lo que los medios de comunicación callan por sus intereses, tenemos que trabajar más en esas ausencias de fuentes y también tensionar qué es noticia y qué no lo es, cuáles son los criterios de noticiabilidad. Y en ese sentido, hoy vamos a profundizar en torno del tratamiento responsable de violencias contra las mujeres, de noticias de femicidios y feminicidios. Vamos a reflexionar en torno de los géneros, las estereotipaciones, de qué manera entonces tenemos que desnaturalizar, desnormalizar una serie de prácticas que muchas veces en este escenario que podemos considerar de patriarcado, es decir, de un sistema con jerarquizaciones, con otorgamiento de roles, con subordinaciones de acuerdo con el género o los géneros, mejor dicho, hace que no todas las personas accedan de igual manera a los medios de comunicación, tanto para ser fuente de información y de opinión, como para hacer noticia o como para directamente construir esa comunicación desde el periodismo. Les hacía una pregunta bastante sencilla y les pedía que no trabajaran con el celular, como siempre, ¿no? En nuestros espacios teóricos no trabajemos con el celular, veamos qué traemos y cómo podemos ir construyendo colectivamente la información. Y la pregunta entonces tenía que ver con la ley Micaela. ¿Qué recordamos? ¿Qué es la ley Micaela? ¿Cómo surge? ¿Por qué tiene ese nombre? Y ahora es cuando les toca a ustedes contarme qué es lo que tenían en la memoria vinculada con esta ley. A ver, por ahí, ¿llegaron a notar algo? Acá pregunta a un compañero que es de Micaela. Bueno, yo los voy a ir ayudando un poquito. A ver, capacitar, tiene que ver con capacitar a empleados públicos, bueno, también en el sector privado creo que también, en cuestiones de género. Acá dice capacitar a empleados públicos en cuestiones de género. Sí, y creía que en el ámbito privado también. Bueno, vamos a ver si es así. Directamente otro compañero pregunta qué es la ley Micaela, ¿no es cierto? ¿O no, no hay referencia alguna, digamos? ¿Alguien más? ¿Alguien que recuerde por qué se llama Micaela esa ley? Bueno, evidentemente partimos de la base de que es uno de los grandes silencios, ¿no? Cuando decimos, Jaureche señalaba que los medios de comunicación dicen mucho más por lo que callan, por lo que silencian, que por lo que verdaderamente enuncian. Nos damos cuenta en este caso que ustedes están estudiando en el ámbito del periodismo, de la comunicación, y sin embargo no recuerdan que es la ley Micaela, o aparece una referencia allí, una capacitación a quienes trabajan en el Estado, pero también en el ámbito privado. Así que hoy vamos a comenzar por ahí, ¿no? Por darnos cuenta de cuánta información no circula de la manera que debería, tampoco en los niveles de profundidad que debería tener. La ley Micaela, fíjense que es una ley que fue sancionada el 19 de diciembre de 2018, promulgada después el 9 de enero de 2019 y entró en vigencia, publicada en el Boletín Oficial el 10 de enero de 2019. Si ustedes la ven, es una ley muy cortita, porque tiene 11 artículos nada más, y el primero ya nos da la pauta porque dice que es una capacitación obligatoria.
Así que el compañero que señalaba que tiene que ver con una capacitación, efectivamente, así es una capacitación y agrega esta palabra, es obligatoria, es decir, que hay que hacerla sí o sí, sobre la temática de género y violencia contra las mujeres, y acá viene la aclaración porque es para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles, en todas las jerarquías, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Pero nada dice del sector privado. Así que en principio, esta es una ley que dice que hay que hacer estas capacitaciones de manera obligatoria para quienes trabajan en el ámbito público, en todas las jerarquías, en todos los niveles, y habla del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial de la Nación. Ese es el artículo primero. Después nos explica un poco más adelante que en ese momento existía el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy tenemos el Ministerio, van a certificar la calidad de esas capacitaciones. También dice que el artículo 7 en la página web tienen que brindar acceso público, difundir el grado de cumplimiento de la ley Micaela y agrega algo muy interesante, que es que dice que tienen que generarse indicadores cuantitativos de manera de evaluar el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo, porque esta ley, la ley Micaela, surge a partir de el femicidio, el asesinato por razones de género, por el hecho de ser mujer, de Micaela García. Micaela García, el 8 de abril de 2017, empezó a ser buscada por, ya todo el país la estaba buscando hacía una semana, a decir verdad, conmocionados por esta noticia de que finalmente Micaela fue encontrada sin vida. La negra, le decía Micaela, era una militante del movimiento Evita, feminista, ¿no? Formaba parte del movimiento Ni Una Menos, realmente tenía una actividad muy profunda en ese sentido, su papá siempre lo cuenta, daba debates internamente en la casa, en la mesa familiar, pero además, como les decía, de la Juventud Peronista del Movimiento Evita, con trabajo social en distintas barriadas, estaba estudiando para ser profe de gimnasia y estaba en la ciudad de Concepción del Uruguay. A Micaela la secuestraron, la violaron y la asesinaron el 1 de abril de 2017, se supo después en Gualeguay, donde estaba estudiando, 21 años tenía, y yo lamento que no la recuerden, que no la tengan presente. En general se la suele recordar, a quien no se recuerda es a Sebastián Wagner, que es quien la asesinó, es el femicida, que lamentablemente estaba gozando de libertad condicional cuando no había debido tenerla. Se le había otorgado un juez entrerriano, que se llama Carlos Rossi, que había desoído lamentablemente una serie de informes técnicos cuando una persona está detenida, se le hacen informes técnicos para ver cómo son los avances en el cumplimiento de la condena. De hecho, el padre de una niña había hecho una nueva denuncia en la comisaría de Gualeguay contra Wagner, contra este señor por el intento de abuso de su hija, pero la denuncia nunca la tomó la policía. Entonces, cuando se conocieron los detalles de todo este proceso, que el padre de una niña que denunciaba abuso no le habían tomado la denuncia, que este señor Wagner no debía estar en libertad condicional, había informes técnicos que así lo decían y sin embargo un juez decide darle la libertad condicional, quedó muy en evidencia que faltaba capacitación con perspectiva de género en todos los ámbitos y en realidad quedó más en evidencia porque el propio Estado argentino hacía más de 30 años que tenía la adhesión a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, había contraído compromisos el propio Estado argentino vinculados a la educación y a la capacitación, pero no se había cumplido. De hecho, en 2010 hay un informe, eh, específicamente es el informe particular para la Argentina, el número 6 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las mujeres, podemos decir hoy, había exhortado al Estado argentino a que imparta capacitaciones sobre cuestiones de género a todos los miembros del sistema de justicia, entre ellos
a los encargados de hacer cumplir la ley, y esto no había sido efectivo. De manera que ante la conmoción que causó el femicidio de Micaela García, sobre todo porque incluso fueron revictimizadas, como ustedes saben, señalada la víctima como la responsable, empiezan a aparecer en medios de comunicación, bueno, hay que ver con quién andaba, dónde iba a bailar, qué ropa usaba, una serie de estereotipos que van revictimizando, ¿no? Y que en realidad convierten a la víctima prácticamente en la culpable, a la víctima y a su familia. Esto pasó a lo largo del juicio también, y el padre de Micaela García, Yoyo García, hizo una tarea muy profunda en los distintos ámbitos y logró finalmente la sanción de esta ley, que les decía, es una ley muy cortita, lleva el número 27.499. Invito a que vean este libro también promovido por Yoyo García, que es Leyes Explicadas, es de acceso libre y gratuito, la ley Micaela, capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Esto está en pleno cumplimiento, y el periodismo, la comunicación, este debería ser un tema para poder hacer notas, para poder hacer crónicas, para poder determinar si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, cuáles son las resistencias, qué es lo que está pasando en los distintos ámbitos, si el Poder Judicial está cumpliendo o no, y van a encontrar un resultado bastante complejo con respecto a eso. Entonces, me parece que es muy importante que ustedes vayan reconociendo la legislación vigente, porque es de cumplimiento obligatorio, y eso les permite a su vez empezar a pensar en nuevas dimensiones y criterios de noticiabilidad, ¿no? En nuevas agendas con nuevos enfoques. De hecho, hoy quería también compartir con ustedes en cuanto a la igualdad de género, el impacto que se puede generar desde los medios de comunicación, desde los medios públicos, pero desde los medios de comunicación en general. ¿Qué opinan de esta imagen que acompaña el título de la presentación que voy a compartir ahora en un ratito? ¿Ven algo en particular? ¿La podrían describir? Cintia, Sí. ¿estás? Nosotros te habíamos perdido en un momento. Aquí estoy, les preguntaba sobre la portada que están viendo ahora, igualdad de género, el impacto que se puede generar de los medios públicos, de los medios de comunicación en general, si ven algo particular que les llama la atención en esta imagen, o simplemente les parece una imagen habitual. A ver, igualdad de género, el impacto que se puede generar desde los medios públicos. Ahí estamos. ¡Ay, las veo! No puedo creer. ¡Ay, ay, Ahí estamos, ahí nos humanizamos. qué maravilla! Bueno, ¿le llama la atención esta imagen, algo en particular o no? Bueno, la tenemos presente, este silencio me interesa, vamos a ver al final. Lo que quiero que tengamos en cuenta, el escenario comunicacional en el que estamos, la pandemia por COVID-19 dejó en evidencia una serie de desigualdades estructurales, donde se comprobó lo que veníamos sosteniendo, ¿no? Que el derecho humano a la comunicación es un derecho sistémico de las democracias, es decir, que a través del derecho humano a la comunicación se pueden consagrar otros derechos humanos, por ejemplo, el derecho humano al trabajo, ¿no es cierto? ¿A través de qué? Del acceso a Internet. Y quedaron en evidencia 5 brechas en realidad. Una, justamente el acceso a Internet, que es un acceso desigual por cuestiones geográficas, por cuestiones económicas en la Argentina, en las distintas geografías. No solo el acceso a Internet es desigual en la Argentina, sino también la conexión de calidad. Hoy mismo tuvimos una circunstancia acá al comenzar la clase. No en todos los lugares de la Argentina tenemos la misma calidad siquiera de conexión a Internet. La tercera brecha es la de los dispositivos. Bueno, de acuerdo con el recurso económico que se tenga, se puede comprar determinado dispositivo o no. La cuarta brecha es la del conocimiento, porque independientemente de que tenga acceso a Internet,
tenga una conexión de buena calidad, tenga el dispositivo adecuado, hay que ver si tengo el conocimiento, la alfabetización comunicacional como para poder acceder a información que sea plural, que sea diversa, que sea intercultural. Si reconozco, que ya tendremos una clase específica, los algoritmos, el uso de la inteligencia artificial, la fake news, de qué manera funcionan los motores de búsqueda para llevarme a determinado lugar y no permitirme el acceso a otros, y la brecha por géneros, que es parte de la temática que estamos tratando hoy en este encuentro. Durante esa primera etapa del COVID-19, de la pandemia, esta brecha por géneros se evidenció en varios aspectos. Eh, una, la baja visibilidad de información del aumento de hechos de violencias contra las mujeres y contra el colectivo LGTBIQ+. Esto no solo pasó en la Argentina, sino en buena parte de América Latina. Yo integro una organización que se llama la Organización Interamericana de Derechos de Defensa de las Audiencias, y en Colombia, en Brasil, en México, en Argentina relevamos la misma situación, a pesar de que había más llamadas a las líneas de asistencia y de ayuda, porque justamente las personas estaban en su casa y la violencia que se ejerce contra las mujeres en la casa recrudeció. Las peticiones también de refugio por esa situación, mayores niveles de detención y una mayor cantidad de mujeres asesinadas por violencia feminicida. La realidad en los medios de comunicación no la reflejó, al punto que si nos preguntamos qué vimos en los medios de comunicación en esa etapa, nos encontramos con este trabajo. Miren qué interesante. El Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo relevó entre el 25 de marzo y el 7 de junio del 2020, 10 portales digitales de 4 centros urbanos. Y mire con qué desigualdades se encontró. El 100% de las notas editoriales fueron escritas por varones. El 100%. Ni un editorial escrito por ninguna mujer en ninguno de esos portales digitales de los 4 centros urbanos. Y mientras el 70% de las notas era sobre COVID y pandemia, algo que es muy esperable, fíjense que apenas el 20% de las fuentes citadas fueron mujeres. Esto para reflexionar en torno de nuestro encuentro anterior, ¿no es cierto? ¿Quiénes son fuentes de información? ¿Quiénes no lo son? A pesar de que las mujeres son el 46% de la fuerza laboral sanitaria en la Argentina, prácticamente la mitad, el 20% fueron consultadas nada más. Y cuando se hace el análisis en términos ya cualitativos, no cuantitativos, sino cualitativos, las mujeres que eran consultadas con carácter testimonial o de opinión. Les preguntaban qué les parecía la situación, qué sentían en tal momento o en tal lugar. En lugar de, como ustedes saben, a la hora de hacer análisis de discurso, reconocer las voces de autoridad, que las mujeres fueran voces de autoridad por sus conocimientos médicos, su conocimiento sanitario, su conocimiento científico. Las poquitas mujeres consultadas, como les decía entonces, solo en el sentido de opinión y el carácter testimonial. Esto va configurando las pedagogías de las que también hablábamos el encuentro pasado, ¿no? Las mujeres subordinadas en un rol de opinión y no de transmisión de conocimiento científico, médico o de aporte a la solución jerarquizada en este escenario. Se pidió en ese momento tomar una serie de medidas activas y por lo menos yo quiero que reflexionen en las que a nosotros, a nosotras, a nosotras nos concierne. Por un lado, visibilizar las medidas tomadas por los estados, es decir, que en los trabajos prácticos que ustedes realicen, aquí en el marco del taller de gráfica, puedan dar cuenta de los avances o de los retrocesos, por ejemplo, como comenzamos el encuentro con la ley Micaela. Bueno, ¿qué porcentaje de personal, qué porcentaje de trabajadores, trabajadoras del ámbito público, del Poder Ejecutivo se capacitó? ¿Qué impacto generó esa capacitación en el ámbito laboral? ¿Quiénes no se están capacitando? Otra de las medidas activas que se pueden cambiar para modificar esta situación de desigualdad es justamente difundir todos los medios de canalización de denuncias y consultas. Bueno, a ver,
los feminicidios son graves, sí. ¿Qué puedo hacer en el marco de mis trabajos prácticos? Justamente dar cuenta de, en todos los casos, ¿se hace la denuncia de la misma manera? ¿Dónde tienen que recibir la denuncia? ¿Cómo tienen que recibir la denuncia? Si vivo en X lugar, el barrio en el que viven, el ámbito donde está la facu, ¿quién debe recibir la denuncia? ¿De qué manera? Y si no la recibe, ¿es un hecho de violencia institucional? ¿Qué quiere decir? Que el Estado que me debe proteger es el que está vulnerando mis derechos. ¿Qué pasa con las denuncias que no se toman? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la tercera medida activa que se está proponiendo es considerar la violencia como una problemática histórica, como una problemática cultural, como una problemática que también es interdisciplinaria. Es decir, que cuando ustedes hagan coberturas periodísticas, comunicacionales, vinculadas con hechos de violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, inscriban la temática en el patriarcado, en la existencia de esta problemática histórica, cultural, multidimensional. Ya no como se hablaba antes de crimen pasional, porque la pasión no mata, sino de la denominación femicidio o feminicidio si es que hay intervención o responsabilidad por parte del Estado. Y por supuesto recordar que las violencias contra las mujeres son múltiples. Acá es donde viene otro de los escenarios, porque tal vez podemos reconocer la violencia física contra las mujeres, contra el cuerpo, la que produce dolor, la que produce daño, maltrato, una agresión a la integridad, pero estamos teniendo en cuenta las violencias psicológicas contra las mujeres. Ese también es un tema que tiene que entrar en la agenda y que creo que es fundamental porque suele estar bastante olvidado cuando se causa daño emocional, cuando se busca disminuir la autoestima, cuando se busca degradar, cuando se busca controlar en definitiva a la persona a través de estos daños psicológicos. ¿Tienen presente alguna nota en el marco de los medios de comunicación sobre este tema? ¿Han escuchado en la radio? ¿Han leído en los medios digitales? ¿Ven que sea un tema que se trate la violencia psicológica contra las mujeres? Bueno, es una muy buena oportunidad para que la incorporen. Ya la violencia sexual, tanto como la física, sí es más conocida, ¿no? Pero es muy importante saber que es con o sin acceso genital, que es cuando se vulnera el derecho a decidir de las mujeres sobre su vida sexual. La violencia económica es otra violencia bastante olvidada también, ¿no? Que es aquella violencia que menoscaba los recursos económicos, que es la que menoscaba, por ejemplo, los recursos patrimoniales. ¿Qué nota puedo hacer sobre mujeres que sufren violencia económica? Que, por ejemplo, hubo un caso bastante conocido de una familia de renombre, entre comillas, eh, patricio, y que la mujer reclamó porque era excluida del acervo sucesorio, de la sucesión, de la herencia, ¿no? Como si estuviéramos en el siglo XIX. Bueno, trabajamos sobre estos ejes? No, creo que es muy interesante que lo puedan incorporar, la violencia económica y la violencia patrimonial, y específicamente la que nos toca en el ámbito de la comunicación, que es la simbólica, que es cuando hay patrones estereotipados que reproducen la dominación, que reproducen la desigualdad. Pueden ser íconos, signos que en definitiva naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. Ahora, estos tipos de violencias, por eso la S, ¿vieron que dice violencias contra las mujeres? Porque son múltiples. La recomendación entonces de visibilizarnos, nos están diciendo que en 10 minutos termina esta sesión. Este tipo de violencias ocurren con distintas modalidades. ¿Cuáles son las modalidades de las violencias contra las mujeres? Miren, una es la doméstica, la que hablábamos al principio, que es la que produce algún integrante de la familia. Puede tener consanguinidad o no. Puede no ser directamente, por ejemplo, un hermano. El tema es que comparta ese espacio doméstico. Entonces, una de las modalidades es la doméstica, la que más conocemos, pero también les mencionaba la violencia institucional, que es la violencia que cometen
funcionarios, funcionarias, profesionales, agentes penitenciarios, de cualquier ámbito, servidores públicos, de cualquier ámbito público. Y es justamente la violencia que tiene el fin de retardar, de obstaculizar, de impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, una mujer va a hacer la denuncia, una persona va a hacer la denuncia vinculada con violencias contra las mujeres, no le toman la denuncia, le toman mal la denuncia. Bueno, eso es violencia institucional, ¿no? La modalidad de la violencia institucional. La laboral, un poco más conocida, puede pasar en el ámbito público, puede pasar en el ámbito privado, es la que obstaculiza justamente ascensos, el famoso techo de cristal. ¿Tienen presente qué es el techo de cristal? No. Bueno, Sería como la indisposición como tácita de las empresas o de las organizaciones para ascender a mujeres. ahí va, es por ahí. Es una categoría que estableció una mujer que se llama Louden, de apellido Marilyn Louden, que a fines de la década del 70 en Estados Unidos, entrevistando a distintas mujeres en el ámbito laboral, le decían que si bien estaban capacitadas, igual o más que los varones, había impedimentos para llegar a los puestos de toma de decisiones, para los ascensos, pero para los ascensos sobre todo cada vez mayores niveles de dificultades a la hora de llegar a aquellos espacios donde se tomaban las decisiones. Entonces, Marilyn Loudin dice, a partir de lo que las mujeres le contaban, bueno, pareciera que hay un techo, que las mujeres no pueden traspasar, pero ese techo en definitiva no se ve, porque no está en realidad. Por eso dice un techo de cristal. Es decir, hay una serie de barreras, hay una serie de impedimentos, hay una serie de techos que tienen las mujeres para acceder a los puestos de toma de decisiones jerarquizados, donde se ganan más recursos económicos, donde se ganan mejores salarios, pero por diversos motivos no pueden acceder. Por eso es de cristal, porque no se ve, pero está. Bueno, eso es violencia laboral. No solo es cuando no se gana lo mismo por la misma tarea, sino cuando se obstaculizan los ascensos, cuando no se tiene estabilidad, cuando vas a una entrevista laboral y si sos mujer te preguntan si tenés hijos y si sos varón no, porque se supone que las tareas de cuidado están asignadas por roles de género, es decir, a las mujeres las tareas de cuidado, cuidado de los hijos, cuidado de familiares cuando se enferman y demás. Eso también sigue siendo motivo de nota periodística, de debate, porque si no visibilizamos esta realidad, no la vamos a poder transmitir, no la vamos a poder modificar. La violencia entonces como modalidad obstétrica sobre el cuerpo, sobre los procesos reproductivos de las mujeres, cuando hay un trato deshumanizado, cuando muchas veces directamente la mujer va a cesárea, ¿no? Que no se toman el tiempo para, por ejemplo, que pueda acceder a un parto natural. Eso tampoco forma parte de los debates diarios, cotidianos, y sin embargo detrás de eso hay un negocio extraordinario, que es la cesárea, llegar a determinar qué día y a qué hora se tiene un hijo, una hija, un hijo, en lugar de dar cuenta de los procesos naturales. Y la que también nos interesa de manera muy puntual, que es la modalidad mediática, que es cuando los medios de comunicación, toda publicación o difusión de mensajes, de imágenes que estén estereotipadas, puede ser de manera directa o indirecta, y dice, cuando se promueve la explotación de las mujeres, cuando se injurie, cuando se difame, cuando se discrimine, cuando se deshonre, cuando se humille o se atente contra la dignidad de las mujeres. Esto pueden ser adolescentes, niñas, en el extremo la pornografía, pero en el medio la reproducción de patrones socioculturales que generan violencia o que profundizan la desigualdad. También se agregaron como modalidades la que ocurre en el espacio público y la pública política, que es la que está fundada por razones de género, con hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución,
y que impida o limite el desarrollo de la vida política de las mujeres. Les quería preguntar si tienen presente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la que determina nuestras obligaciones en la radio y en la televisión, ¿qué dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sobre violencia mediática y simbólica? ¿Lo tienen presente? Nos quedan 3 minutos. Vamos a usar estos 3 minutos, si les parece, para reflexionar en torno de si les viene a la memoria algo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual diga sobre este tema, sobre la violencia mediática, sobre la violencia simbólica. Y mientras, María Inés, si te parece, yo me voy a desconectar. Ahí te acabo de mandar un nuevo link para poder conectarnos dentro de un ratito, si te parece. Ahora, en estos 3 minutos, yo voy a dejar que piensen en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice sobre la violencia mediática, sobre la violencia simbólica, que recuerdan, y cierro acá, vamos a cortar la grabación, y mientras hacen este pequeño ejercicio, nos reencontramos en unos minutitos. Seguimos entonces con esta segunda parte ahora ya de el eje central de violencias contra las mujeres, tratamientos responsables, inclusiones en las agendas y enfoques, reflexionando en torno de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Hace mención de la violencia mediática, de la violencia simbólica? ¿Qué recuerdan ustedes o qué debería decir nuestra Ley de Medios, que es la que rige en el ámbito de la radio y la televisión de la Argentina? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Yo no recuerdo que haga alusión a la violencia psicológica y mediática de las mujeres, particularmente. No lo recuerdo. No lo recordás. Me acuerdo que creo que trata de organizar los medios y de regular la comunicación audiovisual, pero de ese aspecto particularmente no lo recuerdo. Muy bien. ¿Que alguien recuerda algo? ¿Lo escuchó nombrar alguna vez vinculado con la Ley de Medios? Habría que repasar de nuevo toda la ley. Habría que repasarla, ¿no es cierto? 266 artículos, no la recordamos bien. Siempre es bueno tener una mano, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y justamente entonces vamos a ver qué nos dice nuestra querida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Miren, lo primero que hay que tener presente es que en la Argentina tenemos otra ley, que es la ley que menciona las violencias mediáticas y simbólicas, es la ley para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, esta ley que ustedes están viendo ahora, la 26485, es la que específicamente entonces habla de violencia mediática, como decíamos recién, habla de violencia simbólica. Pero ¿qué nos dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Que es posterior, porque fíjense que es de octubre de 2009. Y habíamos visto recién que la ley para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, donde se mencionan todas las violencias que veníamos señalando, es del 11 de marzo de 2009. Entonces, nuestra Ley de Medios retoma, da cuenta de la existencia de esa ley, ahora vamos a ver cómo, en el artículo 3º, que habla de los objetivos. Si ustedes arrancan leyendo la Ley de Medios de nuevo, como decía el compañero, me parece que la tenemos que leer de nuevo. Bueno, artículo 3º, objetivos. Habla de la promoción y la garantía del libre ejercicio del derecho de todas las personas a investigar, a buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones, ideas sin censura. Habla de la defensa de la persona humana, de la promoción de la expresión de la cultura popular. Habla del ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Habla de la actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos, cosa que no está pasando. Y fíjense el inciso M. Como objetivo de la radio y la televisión argentina, hay que promover la protección y la salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.
Después vamos a ver un poquito más adelante, en el artículo 70 dice que la programación, toda la programación de la radio y la televisión, no importa si es de gestión privada, con fines de lucro, sin fines de lucro, pública, estatal, indígena, escolar, universitaria, no importa. Toda la programación de la radio y la televisión deberá evitar discursos que promuevan tratos discriminatorios, y ahí empieza una serie de enumeraciones, basados en la raza, en la etnia, diríamos hoy, en el color, en el sexo, en la orientación sexual, en el idioma, en la religión, en las opiniones políticas. Miren qué interesante, con los niveles de discurso de odio que hay hoy, esto no se tiene en cuenta. Claramente el artículo 70 dice que la programación debe evitar discursos que promuevan tratos discriminatorios basados en la orientación sexual, en el sexo, en las ideas políticas, las opiniones políticas o en las opiniones de cualquier otra índole, en el origen nacional, en el origen social, en la posición económica, en el nacimiento, en el aspecto físico. Qué poco conocemos de este artículo que es tan fundamental. Y dicen la presencia de discapacidades que menoscaben la dignidad humana, que induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de niños, niñas y adolescentes. Y un artículo más, el artículo 71, donde ahí nombra la Ley de Protección Integral que hablábamos recién. Porque dice el artículo 71 que ya no solo quienes están al frente del micrófono, atenti, no es nada más que las personas que vemos frente al micrófono, quienes produzcan, quienes distribuyan, quienes emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas, por la publicidad, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por distintas leyes. Y ahí nombra, como ven resaltado en negrita, la 26485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales, y ahí es donde se mencionan las violencias y las modalidades que vimos hace un rato. Así que creo que es realmente muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta legislación está vigente, que abreva de aguas como la Convención de Belém do Pará, es decir, nuestra legislación viene de esta convención, que es el primer instrumento vinculante sobre la erradicación de violencias contra las mujeres, que es de 1994, miren la cantidad de años que tienen y no la conocemos bien, que habla en el artículo 1 de la violencia contra la mujer, que específicamente habla del derecho de la mujer a tener una vida libre de violencias, que eso incluye distintos derechos, y que menciona ahí, miren el artículo número 8, alentar a los medios de comunicación, y los medios de comunicación son todos, la radio, la tele que hablábamos recién, pero también la gráfica, los medios digitales, todos, a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer. ¿Esto pasa realmente? ¿Se alentó a los medios de comunicación a elaborar directrices para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, códigos de ética, manuales de estilo? No, y ese es parte del conflicto que tenemos. Tenemos también la declaración y la plataforma de acción de Beijing. ¿De qué se trata? Bueno, este es una especie de guía política, si quieren, donde hay estándares para evaluar las políticas y donde también hay 12 aspectos sobre los que el Estado debería diagnosticar y actuar, y uno de ellos, el J, es sobre los medios de comunicación. También una realidad ignorada en líneas generales. Se habla de igualdad de oportunidades para varones, para mujeres. ¿Con qué objetivo? Motivar la difusión de mensajes no discriminatorios hacia las mujeres. En eso deberíamos estar trabajando. En realmente en el marco de los medios de comunicación, tener políticas concretas, estándares, acuerdos, consensos para erradicar las violencias contra las mujeres. Y tal vez una de las primeras formas es justamente la del lenguaje. Quiero compartir con ustedes estas interpelaciones del lenguaje inclusivo en nuestra comunidad, en la comunidad universitaria, pero también en los medios de comunicación. En esta última parte ya vamos a hablar de la toma de la palabra como la toma del poder.
la toma de la palabra como la toma del poder, la importancia del lenguaje, la importancia de las definiciones. Si yo agarro hoy un diccionario de la Real Academia Española y veo el significado de la palabra mujer, me voy a encontrar que, miren, nos nombran así, la que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia, vaya a saber cuáles son, la mujer pública, que no es la política, por ejemplo, o la periodista, es prostituta. La mujer de gobierno, dice, la criada que tiene a su cargo el gobierno económico de la casa. Y cuando me voy al hombre, miren cómo los nombra. Ser racional, animal racional, pero cuando dice hombre público, en vez de decir prostituto, dice hombre que tiene presencia o influjo en la vida social. Luego hay definiciones positivas, está el hombre bueno, el hombre de armas, el hombre de capa y de espada, es decir, se asocia al hombre rasgos positivos, constitutivos de una identidad y a la mujer de otras. Por eso es interesante reflexionar sobre el lenguaje, sobre esta disputa de sentidos y significados que tiene, sobre que también puede ser una convención social, histórica, pero que influye en la percepción de la realidad, que puede transmitir experiencias de generación en generación, que puede promover pensamientos, identidades, imaginarios, y el lenguaje que contribuye a la determinación del mundo, ¿no? Que reproduce y que crea relaciones de poder, que en definitiva crea mundos, y que también puede el lenguaje asignar espacios y jerarquías, y que puede generar esta nueva territorialidad. Les traje dos frases sobre el lenguaje, una de Michel Foucault que me parece que es muy interesante porque dice que el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o que traduce los sistemas de dominación, sino que también el discurso es por lo que se lucha. Es el poder del cual uno tiende a apropiarse. Entonces nos habla del lenguaje como una construcción hacia lo que queremos llegar. ¿No es cierto? Dice, es por lo que estamos luchando, es el poder que tiende a que nos apropiemos de ese poder. Y después de una antropóloga, Marcela Lagarde, porque dice que si el lenguaje es producto de una sociedad androcéntrica, es decir, que está constituida por varones, para varones y con varones, no nos tendría que extrañar que refleje una realidad discriminatoria. De hecho, cuando vamos a la Real Academia Española, nos damos cuenta que tiene toda una historia de misoginia. Es una historia llena de rechazos a las mujeres. En 2016, hace muy poquitito, había nada más que 8 mujeres sobre 44 académicos. Pues la Real Academia Española tiene sillas literales que ocupan ese número de personas. Hoy son 8 sobre un total de 53. 11 en casi 500. Es increíble esto. Solo 11 mujeres de casi 500 personas que hubo en toda la historia. En 306 años, quienes se sentaron en las sillas de la Real Academia Española, quienes determinaron los significados de los que estamos hablando, fueron prácticamente varones, obviamente. Y esto es lo que nos lleva a pensar cómo también a través del lenguaje se pueden generar disciplinamientos, ¿no? Y disciplinamientos que incluso son públicos. Para cerrar este encuentro, me gustaría saber si ustedes encuentran diferencias entre el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo o si consideran que es lo mismo. Para mí eh, son como por ahí dos abordajes para involucrar a todas las personas. Tal vez son como distintos métodos a la hora de llevar a cabo. Uno puede ser la utilización de la E o de la X y la otra puede ser oraciones puestas de tal manera que utilicen términos que abarquen y que no necesariamente escriban con la E o con la X. Cuando usamos la X, ¿es lo mismo que la E en el lenguaje inclusivo? Es esa búsqueda, ¿no? Yo particularmente siento que la idea de los inclusivos está muy buena, que busca incluir a aquellos sectores de la sociedad que no se sienten representados en el lenguaje tradicional, pero personalmente siento que cambiar, o sea, un neutro como es la O, otro neutro como es la X o la E,
siento yo que no hace mucha diferencia. Siento yo que capaz, decir, no sé, las les o los las, siento que es más, no sé, siento que es la mejor manera para mí. Yo quisiera que tuvieran en cuenta que efectivamente, como señalaban, la E, independientemente de lo que nos pasa en ese uso, es una posibilidad que marca o que han reclamado el colectivo LGTBIQ+, lesbianas, gays, transexuales, travestis, personas trans, intergénero, intersex, queers, más lo que marca la ley de identidad de género cuando nos dice la autopercepción. Es una posibilidad, pero si usamos la X, estamos discriminando al colectivo de personas ciegas o que tienen visibilidad reducida, porque ustedes saben que las personas ciegas, por ejemplo, usan procesadores de lectura y la X no tiene oralidad. No puedo decir lex, como digo en la radio, lex periodictex, o sea, no hay forma de tener una cadencia que no implica ruido, porque si alguien dice lex diputax, me va a llamar la atención, no voy a estar entendiendo, es decir, genero ruido en la comunicación, lo convierto incomprensible y además estos procesadores de lecturas para personas ciegas, que obviamente son al 100% de oralidad, no las reconocen. Entonces, queriendo incluir un colectivo, estoy excluyendo a otro. Distinto es el uso de la E, ¿no? Que es una de las alternativas, pero que también produce cacofonía, que es cuando yo uso todo el tiempo la E, y sería simple decirles estudiantes están presentes con les médiques que les esperan, y todo el tiempo la E hace que haya una cadencia y una cacofonía que tampoco permite el acceso a la información socialmente relevante con todas las posibilidades de accesibilidad que tienen que tener. Pero primero quiero que veamos cómo se produce este disciplinamiento público en torno de quiénes son los cancerberos, quiénes son los custodios del lenguaje, de las formas de decir y por qué no se puede modificar. Tienen presente este video, ¿no? ¿Lo han visto? ¿Lo tienen por ahí presente o no? A ver, cuéntenme si se lo acuerdan. Quiero que lo escuchen, que presten atención a los argumentos que da la presidenta o vicepresidenta de un centro de estudiantes y Feynman. Por favor, tomen nota de los motivos por los que Feynman, este periodista, entre comillas, heterosexual, cisgénero, dice que no se debe usar el lenguaje inclusivo. A ver. Ah, no. Lamentablemente tenemos publicidad. Nosotros, a ver, no estamos escuchando el video. ¿No están escuchando el video? No. Bueno, dejamos de compartir pantalla y esto es porque compartir sonido y ahí vamos. Hablar con vos en algún minuto más. Natalia es vicepresidenta del Centro de Estudiantes, estaba escuchando. Bueno, Natalia, ¿qué tenés para decir de la toma, de lo que va a pasar mañana en el Congreso? Bueno, primero que nada, buenas noches. Segundo, estaba escuchando quizás un poco lo que hablaban recién ahí en el piso sobre, cuándo comenzaba la concepción de la vida, etcétera. Yo quisiera invitarlos, si todavía no lo hicieron, a escuchar la intervención en el Congreso de uno de los biólogos más importantes, de la Argentina y bastante reconocido, en donde hablaba justamente del término de muerte cerebral, etcétera, y por ende un embrión no tiene vida hasta que no se le forman las células nerviosas. Pero más allá de ese debate que quizás, no me compete como representante estudiantil hoy en día y ahora, dialogando con ustedes, sí quizás me compete hablar un poco de una realidad que veo en las aulas, una realidad que veo en mis compañeras de secundaria, y es que hoy en día las mujeres y los cuerpos gestantes, frente a un montón de desinformación que tenemos en las escuelas, porque no se nos aplica la educación sexual integral, por ende no sabemos cómo prevenir un embarazo,
terminamos, sí, con embarazos no deseados a los 15 años, terminamos, sí, abortando, quizás cuerpos gestantes que tienen la posibilidad, tienen el privilegio de poder ir y pagarlo en una clínica privada, lo hace segura, y quizás otra compañera con la cual, digo, la sentimos en carne propia, aunque quizás no seamos nosotras, no puede ir a una clínica, no puede pagarlo, no puede hacerse un aborto seguro y termina muriendo. Quizás vengo en representación un poco de este centro de estudiantes, el cual ve que un montón de mujeres mueren día a día, digo, por el aborto clandestino, y en ese sentido me parece que no sé si el debate nos compete ahora en este momento dar si la vida sí, digo, cuándo comienza la vida o no. Yo estoy a favor de la vida de todas las compañeras que abortan clandestinamente, que abortan inseguras en sus colegios, digo, sí, perdón, que abortan inseguras. Yo estoy a favor de la vida de todos esos cuerpos gestantes, los cuales no se les da la posibilidad de elegir o no cuándo quieren ser madres y cómo quieren ser madres. Entonces, creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Mañana y el jueves, ¿quieren pasar a la historia como aquellos que dejaron que cientos de mujeres y cientos de cuerpos gestantes sigamos muriendo? ¿O quieren pasar a la historia como quienes realmente le escriben y quienes legalizan el aborto y quienes evitan la muerte de un montón de compañeras y de un montón de mujeres que hoy en día abortan y que tristemente, o digo, como un hecho de una realidad, van a seguir abortando, esté o no legalizado el aborto? Natalia, un gusto. Eduardo Feynman te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Usted? Bien. Son los diputados, que incluye diputados y diputadas. Los diputados. Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual El mío es castellano. Es no. Incluyendo tanto El mío es géneros el mío es castellano. de mujer y varón, No como sé el los géneros tuyo. que no se interpelan por ninguno de los A mí en varones el y colegio me ninguno de enseñaron los a hablar en sexos. castellano, Natalia, y es los diputados y las diputadas. En castellano es así. Y a mí en el colegio, no, en mis 5 años, nunca me enseñaron diversidad sexual. Mire usted qué casualidad, la aprendí yo sola ¿Y? gracias a la militancia que fui dando. Ah. Creo que existe otra formación, usted como abogado lo debe saber, existe la formación informal y la formación formal en las instituciones. Y la realidad es que quizás es re interesante dar el debate del lenguaje inclusivo. Me gustaría un día, si quiere, invitarme al piso y todo hablamos gusto. las horas que usted quiera Venite del para lenguaje acá. inclusivo. Pero creo que hoy en día hay una realidad mucho más cruda y es lo que nos compete hoy en día estar hablando Ok. de mujeres que abortan y mueren Vamos a hablar de desangradas. los que nos compete. Vamos a hablar, ya que te gusta mucho la palabra compete, vamos a hablar de eso. Bueno. ¿Cuándo? ¿Qué es el aborto para vos? ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción voluntaria o no de un embarazo. ¿Voluntaria de quién? Porque el bebé que tenés adentro de la panza, viste, la verdad, no elige. Bien, hasta ahí, suficiente, porque después se sigue, ¿no? Trenzando. Pero escucharon los argumentos. ¿De qué manera buscaba disciplinar a través del lenguaje? Porque la enunciación de la vicepresidenta de este centro de estudiantes es muy clara. Habla sobre la problemática, argumenta sobre la problemática, se expresa con respeto y cuando le llega el turno al periodista, lo que hace es buscar encajarla en una matriz que dice, a mí en la escuela me enseñaron, es decir, ya hay una divisoria de aguas, ¿no? Es ella, soy yo, es ese binomio que aparece diferenciado, con una formación distinta en el ámbito de un supuesto castellano. Después habrán notado la violencia clara contra la entrevistada cuando le dice, ya que te gusta la palabra compete, vamos a hablar de ese tema. Es decir, un altísimo grado de sexualización en la búsqueda de sorna, buscando definitivamente desacreditar aquello que está siendo dicho. Entonces, como para terminar de reflexionar en torno de estas prácticas, yo creo que uno de los puntos relevantes a tener en cuenta es que en realidad el lenguaje se ha ido modificando. Por ejemplo, en 1970 se incorporó la palabra médica, se incorporó la palabra abogada, algo de lo que no se habla, algo que no se dice,
porque claro, el lenguaje expresa cultura, condiciona la percepción social, transmite estas experiencias, crea mundos, como decíamos, pero las recomendaciones no son de ahora. En la Argentina se ha sesgado el lenguaje inclusivo y el no sexista se ha partidizado, ¿no? Relacionándolo con una cuestión etaria, con las juventudes o con determinado partido político. Y en realidad las recomendaciones para un lenguaje inclusivo, las recomendaciones para un lenguaje no sexista, tienen más de 20 años. Ahí UNESCO tiene unas recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje, que como bien se señalaba la diferencia, una cosa es el uso de la E o la X o la arroba en su momento, y otra cosa es dentro del castellano, que mencionaba Feynman, dentro de la gramática hoy existente, la forma de generar inclusión. Entonces, les recomiendo esas recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje, que son de 1999, hace más de 20 años que la UNESCO lo promueve, pero fíjense qué interesante en la Argentina, 1 de mayo de 1890, les traje el manifiesto de convocatoria a la primera celebración del Día Internacional del Trabajo en Buenos Aires, en el Club Borwatz, trabajadores, compañeras, compañeros, dice, en un claro uso del lenguaje no sexista, y es de 1890. Se han tenido distintos argumentos vinculados con el lenguaje en las distintas épocas, cuando se dieron los debates parlamentarios por el acceso de los derechos políticos de las mujeres, lo que decían del Partido Conservador es, la Constitución dice ciudadanos, no ciudadanas, es decir, que el lenguaje y el uso no sexista también se usó para discriminar a las mujeres. Hace bastante poco tiempo una nota sobre mujeres que quieren ser ferroviarias, quieren ser maquinistas. Un delegado gremial dijo, el estatuto dice trabajadores, no dice trabajadoras. Y ese es parte del problema que enfrentamos, el uso del masculino con valor genérico, hombre, animal racional que veíamos, pero que se termina usando, por ejemplo, los políticos, marchan los docentes cuando en su mayoría son mujeres. Hay un uso asimétrico también, la generala no significa lo mismo que el general, la general es la mujer del general, es equivalente también, el señorita no es lo mismo que señorito. Las profesionales o las distintas profesiones van incorporando el uso del femenino. Entonces, las que son más asignadas a mujeres son las primeras, enfermeras, secretaria, maestras, y hay más resistencias a fiscala, por ejemplo. Cuando con jueza pasó, en 1992 recién se aceptó jueza, se decía el juez y después la juez, como el fiscal, la fiscal. Se aceptó en 1992 la jueza porque no se puede aceptar la fiscala. Algunas reflexiones en torno del uso del lenguaje y para cerrar, por lo menos 5 propuestas para que ustedes incluyan en sus trabajos prácticos, en sus redacciones. Primero, evitar el masculino como valor genérico. Una de las modalidades que tenemos en el lenguaje no sexista es reemplazar aquellas denominaciones como el hombre por algunas inclusivas como la humanidad, ¿no? Entonces, en vez de estar diciendo, no, porque el hombre tal cosa, decir la humanidad. 2, elegir las opciones lingüísticas que marcan el género con precisión. En vez de decir la juez, decir la jueza. Esta es recomendación de la UNESCO. En vez de decir la presidente, decir la presidenta. Como tercera recomendación dentro del lenguaje no sexista, usar el impersonal, el se o el quiénes, en vez del artículo los. En vez de decir, los trabajadores metalúrgicos recibirán un aumento salarial, decir, se dará un aumento salarial al sector metalúrgico. ¿Se entiende esa? ¿Cómo la damos vuelta? En vez de decir, los trabajadores metalúrgicos recibirán un aumento salarial, decir, se dará un aumento salarial al sector, es decir, se cambia el sujeto. 4, optar por nominaciones neutras para referirse a grupos o sectores específicos, en vez de los niños, la niñez, la infancia, en vez de los políticos, el sector político. Por supuesto que se puede desdoblar políticos y políticas, pero el colectivo LGTBIQ+ te va a decir, no, espera, y yo no estoy incluida, les polítiques. Bueno,
En vez de los abogados de la defensa pidieron, decir la defensa pidió. Y visibilizar también la lucha política como piden, en vez de con el arroba y con la X, como dijimos, con el todes. Entonces nos quedan, ahí avisó Zoom, que ya nos quedan muy poquitos minutos. Déjenme compartir estas reflexiones, que en el idioma no hay nada que se oponga a la modificación de nombres de carreras, de profesiones, de cargos, de oficios. Que lo que se enseñó en un tiempo, como señalaba el periodista en la búsqueda de disciplinamiento, en otro tiempo se modifica, las enseñanzas no son siempre las mismas, que las resistencias en definitiva no son lingüísticas, sino que evidentemente son sociales, son políticas, y que las terminan ejerciendo quienes pretenden perpetuar esa subordinación o quienes pretenden que las discriminaciones sigan vigentes para que no podamos acceder a los mismos derechos por el hecho de ser persona, que esos son los derechos humanos. Así que espero que estas reflexiones que acompañamos hoy en torno de las agendas, los enfoques, las fuentes de información y de opinión, cómo las mujeres deben ir incorporándose, lo mismo que el colectivo LGTBIQ+, como voces de autoridad, jerarquizadas por los diversos conocimientos que tienen, de qué manera pueden ser y deben ser incluidas en los distintos ámbitos, buscando erradicar las violencias contra las mujeres con las modalidades que vimos y con qué violencias descriptas y reconocidas, de qué manera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos invita y podemos pensar más allá de la radio y la televisión, de los medios de comunicación en general, cómo entonces la legislación vigente se nutre de distintas convenciones que tienen rango constitucional en la Argentina, fueron incorporadas a la Constitución en 1994, convenciones de derechos humanos, y de qué manera entonces podemos poner en práctica un lenguaje no sexista, un lenguaje inclusivo, como forma de empezar a modificar ese status quo, ese patriarcado que en definitiva reproducen las personas independientemente de los géneros, porque si no, no habría patriarcado. El día que las mujeres no reproduzcamos el patriarcado, no habría más patriarcado. El día que quienes integran el colectivo LGTBIQ+, no reproduzcan el patriarcado, tampoco existiría. Y por supuesto que el día que los varones dejen de reproducirlo y de ejercerlo, tampoco existiría más. Como última recomendación, el informe del 3 de marzo de 2023 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará que vimos, que estuvo acá en la Argentina, un comunicado que se llama Autocensura, Hostigamiento, Miedo e Impunidad, la violencia contra las mujeres en la vida pública y política de la Argentina. Ahí se da cuenta de los discursos de odio, de las discriminaciones y sobre todo de los silencios, de cómo no se está condenando las violencias contra las mujeres públicas en nuestro país, y esto llegó al punto máximo de intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta. No ha tenido mayor recorrido este documento y sin embargo es de una gravedad extraordinaria. Habla de la tolerancia frente a la violencia contra las mujeres en el ámbito público en general de la Argentina. Debería formar parte y nutrir como fuente de información los distintos trabajos que ustedes realicen, así que les invito a que lo lean. ¿Alguna consulta más antes de terminar? ¿No? Bueno, voy a guardar la grabación, entonces nos vamos a reencontrar. El próximo encuentro va a tener que ver con la inteligencia artificial, con los discursos de odio, con las fake news, con el uso de bots, robots, algoritmos y la infodemia, las nuevas problemáticas en el ecosistema comunicacional ampliado. Estamos transcurriendo, por supuesto, un espacio de gráfica, pero tenemos que poder reflexionar en torno de las diversas problemáticas y cómo impactan luego en los distintos medios de comunicación. Así que después les van a pasar los powers que compartimos para poder profundizar. Invito a la lectura de nuevo de nuestra querida Ley de Medios, del libro sobre la Ley Micaela, donde van a encontrar estereotipos, violencias descriptas, modalidades, formas de reflexión en torno de las nuevas masculinidades, interpelaciones a las subjetividades para ir despatriarcalizando. El Código de Ética de la Radio Pública y el Código de Ética de la Televisión Pública, que son muy recientes, que acabamos de hacer, dice en su artículo primero que nuestra comunicación, nuestra labor deberá ser siempre decolonial, despatriarcal y
respetuosa del derecho humano a la comunicación. Realmente creo que esos son 3 ejes esenciales y también invito a que lean esos códigos de ética y manuales de estilo donde hay recomendaciones en torno de las buenas prácticas para tratar noticias vinculadas con violencias contra las mujeres y la construcción de una comunicación inclusiva. Les agradezco un montón, nos reencontramos próximamente y cualquier cosa me pueden escribir allí al mail. Así que saludo para terminar la grabación y detener. Muchas gracias. Y bueno, la próxima